otros desmanes continuarán pasando. Y siempre estaremos seguramente con esa filosofía. ¿Por qué yo lo voy a hacer? Que lo hagan las próximas generaciones. Pero la verdad, uno se pregunta, ok, ¿no acaso es positivo dejar, no sé, un precedente, aportar al cambio con un granito de arena? Es un interrogante que cada uno realmente debe plantearse y decir, ¿qué hice hasta el momento desde mi condición de ciudadano, desde mi empresa, desde el lugar que ocupo en la estructura del Estado? ¿Qué estoy haciendo? Es un interrogante, ¿verdad? Entonces, Poder Ejecutivo. Hemos dicho que lo componen el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Sus principales funciones, ya saben, que es gobernar, administrar, reglamentar y legislar. Pues ahí hemos dicho que siempre se debe propender a que esta labor, digamos, de administrar y legislar, sobre todo, no lo hagamos a través de decreto de urgencia, que a veces hay situaciones soterradas por ahí. Cuando no hay nada que ocultar, se dice que debe ser todo en forma muy abierta, ¿no es cierto? En forma pública. Nada que esté pasando por debajo, digamos, por debajo de la mesa. Bien. Hablando entonces de los ministros de Estado, ¿quiénes son ellos? Son los ejecutores y responsables directos ante el presidente de la República, ya sea por la dirección y gestión de los servicios públicos a su cargo. Pero acá también hay otro tema que poner en reparo. Estos cargos no dejan de ser cargos de confianza. Bueno, hemos dicho que, bueno, a veces es un secreto a voces. Dicen que este gabinete ministerial tiene, tiene una denominación. Está copado por los famosos caviares, se dice, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros sabemos quiénes son los caviares? Poca. La respuesta la tenemos nosotros, en realidad. Y, máxime, el día de ayer hubo una conferencia, digamos, de prensa vía mensaje de la nación. Y no sé, en realidad, el papel que cumplió el presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros, los ministros que acompañaban, en realidad, todos nosotros, ¿cómo nos hemos sentido el día de ayer? ¿Orgullosos de nuestros representantes en el Ejecutivo? ¿O acaso hemos sentido una especie de vergüenza ajena? El tema ya pasa por un punto de vista personalísimo, definitivamente. Entonces, chicos, la presidencia del Consejo de Ministros, hemos dicho que está constituido por 18. A ver, por favor. 18 ministros. Hemos dicho que, por favor, una de las carteras ministeriales es el denominado Ministerio de Economía y Finanzas, como su nombre lo dice, encargado de poder gestionar el horizonte de la economía del país y las finanzas, obviamente. Acuérdense la joven ministra que bueno, pues monitoreó, si se quiere, condujo los destinos de la economía de nuestro país y las respectivas finanzas en el gobierno de Vizcarra. Decían que era una ministra, claro, en su condición de bachiller de la economía, con algunas especializaciones a nivel de maestrías y posgrado, por ejemplo. Entonces, ¿lo hizo bien? ¿No lo hizo bien? Ok, ¿qué resultados tenemos? La respuesta la tiene cada uno. Vas a pedirle el pides su nombre. Me pide un Ministerio chorrito. de Relaciones Exteriores. Número. He dicho que este es el ministerio realmente que vela precisamente por nuestras interacciones con los países, no solamente limítrofes, sino con el resto del mundo. Acuérdate que hoy realmente, acuérdense por favor, que ya no hay países que pueden vivir aislados. Unos necesitan de los otros, pero más allá realmente necesitamos activar mejor a esta cartera ministerial de Relaciones Exteriores, porque falta dinamizar en esta pandemia sobre todo la paralización de nuestra economía
cómo avisorar en coordinación con las diferentes carteras ministeriales, por ejemplo, la apertura de nexos para mercados internacionales. Porque acuérdense, chicos, seguimos en el mismo tema de que somos grandes productores de recursos naturales que lamentablemente son agotables, no son inagotables. Y mañana cuando, esperemos que no sea demasiado tarde, ya hemos esquilmado con todos nuestros recursos y no hemos guardado pan para mayo. Lo peor, no hemos generado esa calidad de empresa que a través de la transformación de estos recursos naturales podemos lograr. Y el país podrá dinamizar su economía y el país podrá generar empleo y de mejor calidad y de mayor competencia. Por lo tanto, tendrá que coordinar, por ejemplo, con educación. Esa cartera que tendrá que impulsar, inclusive desde las CIMED, por ejemplo, de las universidades. Tendrán que repensar su accionar. ¿Para qué? Para poder preparar, para poder formar profesionales y técnicos que estén identificados con las características de recursos naturales de cada jurisdicción y no simplemente seguir pensando en el centralismo, que no ha cambiado el software en el ser humano. Muchas veces queremos volar para, digamos, la capital porque creemos que la aspiración, el único lugar donde nos puede dar mejores, o nos puede redituar mejores espacios es la capital. Entonces, chicos, nos estamos simplemente excluyendo, digamos, de esa tarea que debería de recaer, que deberíamos permitir asumirla en buscar formas de poder transformar, darle el valor agregado, industrializar los recursos naturales de cada jurisdicción. Entonces, hay una necesidad imperiosa, por ejemplo, para que en esa dinámica todos, en primer lugar, nos pongamos la camiseta nacional. Hemos hablado, carecimos de la identidad nacional. Y el día que todos nos pongamos la camiseta peruana, seguramente desde el lugar donde estemos, vamos a estar sudando la camiseta peruana como debe ser. No solamente en el fútbol, oigan, en todas las acciones que, como seres humanos, como ciudadanos, que tenemos la satisfacción de ocupar un lugar, si se quiere, en la estructura del Estado, o en nuestras empresas, o en el lugar donde realmente estamos ubicados y que nos genera recursos para la sobrevivencia, chicos, y para seguir retándonos. Entonces, ese día que todos estemos henchidos del color rojo y blanco, ese día la mentalidad del peruano habrá cambiado. Entonces, hablamos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, que ya hemos hablado harto, Ministerio del Interior, ¿okay? Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El tema de la cartera del Ministerio del Interior realmente, bueno, hay tanto que decir, pero se dice que hay una especie de desazón, hay una especie de frustración en los conformantes de la estructura del Ministerio del Interior. Entonces, nos estamos refiriendo, por ejemplo, que se sienten vilipendiados, que se sienten maltratados nuestra Policía Nacional. Pero también entonces decimos, ok, ¿cuántos policías continúan en su labor ético? ¿Cuántos policías generan confianza? ¿Cuántos policías realmente están para poder quitarse el sombrero y decirle, señor policía? ¿Cuántos estarán involucrados con los malos manejos, con los chantajes? A ver, caramba, el rol del peruano en cada accionar realmente da mucho que desear, pero también se espera un cambio real. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, promoción del empleo, chicos. A ver, ¿cómo promovemos el empleo? Simplemente, ¿acaso agrandando, digamos, la estructura, ya que ya es no solamente tan ampulosa, tan grande, sino también es paquidérmica? ¿Eso qué significa? Una estructura del Estado paquidérmico, obsoleto. Algo que realmente, como los elefantes, crecen y engordan, pero realmente al extremo que no avanzan, señores. Entonces, ¿qué están haciendo desde la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo? Digamos, el responsable de dinamizar
el trabajo y el empleo en el país. Bueno, tenemos este Ministerio de la Producción, interesante como, por ejemplo, como denominación, pero habría que preguntar también, ¿cómo viene cumpliendo su rol? ¿Okay? En verdad, Ministerio de la Producción, ¿qué estamos produciendo en el Perú? ¿Cuántas industrias tenemos en el país? Otra hora, por ejemplo, teníamos empresas que dignificaban al pueblo peruano. Hoy pasaron a la historia, pero sobre todo si nosotros hablamos, por ejemplo, de la región Puní, particularmente Huancayo, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la suerte de conocer, por ejemplo, manufactura de centro? Caramba, ese valor diferencial que le daban a ese recurso natural con la cual cuenta y sigue contando. Pero la verdad hoy lo único que hacemos es que exportar simplemente todo para venderla, pero en bruto. Entonces se ha privado el crecimiento de esas personas, de esas familias, se ha quebrado como organización esa cooperativa manufacturera del centro, realmente que no solamente daba espacio laboral, sino que prestigiaba la región. Entonces así por el estilo, realmente hay muchas cosas que se requiere cambiar, pero el cambio realmente esperado tiene que también pasar porque nosotros tengamos que tomar conciencia de nuestra tarea. Otro ministerio, este ministerio denominado de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, ¿sí? Se dicen que este es el ministerio más, digamos, ansiado por muchísimos que ayer han sido, por ejemplo, parte de la estructura del Estado. Y quieren agazaparse, no interesa como asesores, dicen externos, ¿para qué? Para poder a través de esto irse, por ejemplo, con los recursos del Estado, a pasearse por el mundo, con nuestro dinero, con nuestros recursos, escasos, sí, pero que sirve de papel de desarrollar, de promover, dicen, el comercio. Pero se van de turismo simplemente, chicos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el Perú que vender? Excepcionalmente, muy poco. Por ejemplo, una de las regiones que son dignas realmente de imitar es esta región de Trujillo. Por eso se dice que hay demasiada corrupción allá, hay demasiado también, digamos, sicariato. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la, muchísimas empresas, por ejemplo, las grandes arroceras, las grandes empresas que realmente exportan desde esa jurisdicción al exterior. Y recuerdo que inclusive era una cruzada que hicimos desde, digamos, de la Cámara de Comercio de Huancayo, por ejemplo, otra cuando tenía esa denominación, ok, entonces, a ver, hicimos un intercambio de experiencias, me recuerdo, y bueno, como estaba en ese momento como parte de la Cámara de Comercio de Huancayo, nos fuimos para allá y realmente dijimos que ellos sentían también envidia porque en ese momento nosotros estábamos exportando la famosa alcachofa, señores. Esta alcachofa que otrora realmente ni siquiera llegaban al consumo del habitante huancaíno, ¿ok? Era exclusivamente para los paladares de Europa. Se iban directamente, por ejemplo, a España, a Francia, ¿ok? Entonces, ¿pero qué ocurrió, señores? Prácticamente, ¿recuerdan esa empresa que se estableció en, ¿cómo se llama?, en Concepción, y de pronto empezó a crecer, carambas. Entonces todo el mundo empezó a buscar formas de cómo seguir implementando más producción, porque el tipo de requerimiento externo incrementaba, señores. Entonces, ya de pronto, a ver, de lo que era, bueno, pues una provincia postergada, una provincia casi casi olvidada, de pronto empezó a despegar Concepción. Señores, ¿pero qué pasó? Sorpresivamente la ambición y la mala práctica de algunos peruanos, señor, de querer sacar a la vuelta al trabajo honesto, al trabajo sostenido en el tiempo, ¿qué ocurrió? Simplemente los productores, los pequeños productores de Concepción de la famosa alcachofa, llegaron a entender de que producir, por ejemplo, la alcachofa sin espinas, que es a lo que tenía mucha demanda en Europa,
y eso le redituaba mucha utilidad, pero que también requería bastante trabajo y protección. Estos angelitos dijeron, a los europeos vamos a sacar a la vuelta. ¿Y qué hicieron, señores? Empezaron a trabajar e impulsar la producción simplemente de alcachofas con espinas. Y de inmediato dieron una cantidad enorme de trabajo, sobre todo al sector de la juventud y también dice buena cantidad de empleo para las mujeres, porque este sector exclusivamente quitaba las famosas espinas y querían hacer pasar de que esa era la alcachofa sin espinas y seguían pretendiendo exportar. ¿Qué pasó? Cuando realmente se dieron cuenta los consumidores realmente europeos, sobre todo los empresarios que importaban ese producto de nosotros, ¿qué pasó, señores? La exportación se quebró. Prácticamente la mala conducta, la mala práctica de aquellos peruanos que en vez de dinamizar, repito, este sector, simplemente lo llevaron a la quiebra, a la bancarrota. Hoy, por ejemplo, la alcachofa se sigue produciendo en Concepción, pero ya no hay esas extensiones enormes. ¿Por qué? Porque con esa mala conducta hemos generado prácticamente la duda, la incertidumbre que no somos buenos ciudadanos. ¿Se dan cuenta, señores? Solamente entonces, para muestra un botón, se dice, ¿verdad? Esto es lo que pasa en nuestro país. Caramba. Entonces, a ver, también hablamos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Este ministerio, señores, me agradaría realmente que recaiga en un profesional, una profesional que sepa lo que es el rol de este ministerio, porque seguramente que es por todos conocido, y sobre todo en aquella en aquella etapa del confinamiento, de la cuarentena que afrontamos, se incrementó la violencia contra la mujer. Pero más allá, se incrementó, señores, los embarazos no deseados. Se incrementó los embarazos en las niñas inclusive, señores. Yo me pregunto, en el confinamiento, ¿acaso no hay una convivencia de los padres con los hijos, entre los mismos hermanos y algunas veces con los tíos y relacionados familiarmente? La pregunta es, la pregunta es, ¿qué pasó con esta cartera de la mujer y desarrollo social que prácticamente permitió que no solamente se triplicara las estadísticas de violencia contra la mujer, sino sobre todo los embarazos en las niñas, señores, en las niñas? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Nos hemos visto? ¿Acaso nos hemos vuelto sordos, ciegos y mudos? Esa es la pregunta. Porque a veces, ¿por el qué dirán? La misma familia, el patriarca salió y dijo, no, acá esto lo vamos a manejar internamente. Por favor, pobrecitos de ustedes, que esto trascienda afuera. Esto vamos a manejarla. Caramba, tendremos que optar, bueno, pues, ¿qué importa? No hay manera de poder llevarlo, a que puedan someterlo a una intervención para que esta criatura, esta niña que tiene entre 11 y 12 años, pueda realmente ser sometida a un derecho que ella seguramente, como mujer, como su aspiración, nunca quiso realmente que le quiebren su perspectiva. Pero realmente, miren, ¿cómo está la responsabilidad de los humanos? ¿Cómo estamos realmente viabilizando esa convivencia interna fruto de toda esta situación que va a continuar seguramente? Dicen que no solamente las mujeres ahora están desesperadas, que nuevamente pueda producirse ese confinamiento, esa posibilidad de que puedan salir y puedan trabajar en algo y sobre todo salvarse de ese sometimiento, de esa bajeza a la cual son sometidas y son víctimas de ella. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
somos todos nosotros. Señores, chicos y chicas, la tarea es de todos, no hay ninguna exclusión. Aprendamos a querernos y querámonos bien. Respetemos a la mujer, a la niña, respetemos al niño, al joven, porque no es solamente esto, esta de la violencia, por favor, sí contra la mujer, ha sido contra los niños, contra los mismos jóvenes, señores. ¿Qué tal es sometimiento? Me pareciera que los seres humanos nos hemos vuelto salvajes, en realidad. Hay mucho realmente por reflexionar en el manejo de esta institución denominada Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Hablamos entonces ahora de este tema tan álgido, Ministerio de Salud. Hoy por hoy, señores, este ministerio prácticamente, bueno, para cumplir, se dice, su función de enfrentar esta pandemia, se ha constituido como un organismo único, ¿no es cierto?, donde han creado un estamento, a ver, ProSalud, algo así en realidad, donde se involucran en el manejo, por ejemplo, de enfrentar no solamente lo que es, digamos, la existencia de la infraestructura física, los medicamentos, los especialistas, digamos, el cuerpo de enfermeras y todo el personal encargado para enfrentar solamente un estamento, vale decir, los hospitales públicos versus los hospitales de salud. En realidad, ¿pero qué pasó acá, señores? Había una mala práctica. Seguramente que hay unas honrosas excepciones en cada conducta, en cada actitud, pero para nadie es conocido, y si es que no lo sabían, se lo voy a decir, señores. Muchísimos médicos, especialistas que debieron de haber dado cara en esta pandemia, señores, simplemente se zurraron de nosotros, nos sacaron la vuelta, porque con el pretexto de decir, ok, yo estoy a punto de cumplir los 60 años, o mejor voy a maniobrar y voy a cumplir los 60 años, simplemente se fueron, a ver, a sus casas. Y no se fueron a sus casas, señores, percibiendo el mismo monto mensual de salud, por ejemplo, se fueron a trabajar en clínicas. Señores, no que estabas tú enfermo, por eso que te fuiste, no, tú no eras un ser humano de alto riesgo, eras vulnerable porque estabas a punto de cumplir los 60 o ya habías cumplido los 60, por lo tanto, te estás yendo a tu casa a descansar para no exponerte. No pasó eso, señores. Muchísimos médicos, repito, nos sacaron la vuelta. Percibieron doble, triple remuneración del sector público, de salud, por ejemplo, y también los hospitales públicos. Por eso es que realmente hay momentos en los cuales no hay médicos, no hay especialistas, claro, si nos están mirando la cara en plena pandemia, señores. Eso es lo que pasa con el tema salud. Cierto que también creo que hay algunos regímenes, por ejemplo, presidenciales, que nos han legado infraestructura física. Eso hay que reconocerlo. Grandes hospitales que hoy por hoy realmente son de absoluta utilidad. Hay también, por ejemplo, infraestructuras que todavía faltan implementarse. Hay, por ejemplo, camas que todavía, por ejemplo, se puede seguir incrementando, pero habiendo infraestructura no hay esa capacidad de inversión. Entonces, ¿qué dirá pues una investigación así, neutral, que se produzca a futuro? La señora Molinelli, la presidenta ejecutiva de Salud, bueno, ¿qué dirá de esto, de esa anuencia, de esa forma, digamos, de cómo es que se hizo ella a la vista gorda cuando una cantidad significativa de médicos se beneficiaron con esta pandemia, con la cuarentena, prácticamente con el dolor de los peruanos? ¿Cuántos muertos se habrán producido porque tanto de ellos se fueron a otros escenarios, a otros simplemente por una misión económica, señores? Es cuestión de reflexionar y que realmente solamente un ciudadano debidamente informado es el ciudadano que va a tener la capacidad de reclamo. Una persona que no conoce sus derechos, ¿qué va a protestar? ¿Qué va a reclamar? ¿Okay?
Ese es el Ministerio de Salud. Ahora, analicemos lo que es el Ministerio de Educación. Qué terrible realmente. En esta pandemia ha sido todo un engaño, muchachos. Le sacamos la vuelta a nuestros niños, a nuestros jóvenes, realmente. Cuando en primera instancia, ¿recuerdan? El famoso Vizcarra, ¿qué le dicen? Vizcarra, me dicen, ¿no? Este personaje ofreció, por ejemplo, y con todo derecho, y con un dinero que existía en la cartera realmente en ese momento, pudo haberse implementado a cada niño, a cada estudiante del último rincón del país, por ejemplo, con las laptops. Una laptop, ¿cuánto cuesta, señores? Pero estos han delinquido, señores. No solamente le sacaron la vuelta, nunca le entregaron aquel elemento que podría haberles permitido llevar a cabo su preparación, su formación, señores, y no perderla como lo que han hecho, ha sido prácticamente le dieron gato por liebre. Ustedes habrán visto, por favor, en los vídeos, niñitos que con sus hijos, con sus padres, escalando cerros, llevando una pequeñita radio, señores, para poder escuchar. Eso qué dolor. Y siendo realmente el sector que más asignación de recursos debería haberse dado en esta pandemia, han usado también tan igual que salud a educación para poder simplemente seguir, a ver, llenándose los bolsillos. Señores, yo estoy segurísima que el afán de Vizcarra solamente es buscar la impunidad al pretender llegar al Congreso. No, yo no tengo realmente ningún límite cuando tengo que reflexionar. Y de veras, yo tengo que saber protestar y decírselos también en voz alta, realmente. Los malos manejos más escandalosos se han dado en pandemia y con el involucramiento total de Vizcarra. ¿Acaso no es cierto, señores? Que en este momento está siendo investigado, por ejemplo, por la Fiscalía. Acaban de cuando este individuo, Vizcarra, asume el cargo de la presidencia, tenía 3 propiedades. ¿Hoy cuántos tiene, señores? 26 propiedades. ¿Cómo lo hizo en plena pandemia, señores? ¿Cómo lo hizo? Es que, por favor, si hay alguien que son a lo mejor acólitos al señor Vizcarra, discúlpeme, pero yo no tengo pelos en la lengua cuando yo tengo que emplazar con evidencias. Okay. Continuamos entonces, por favor. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bueno, ya saben la crisis del transporte, las vías de comunicación son muy complejas. Recientemente por una visita a un pariente, por una necesidad urgente realmente, y viajé fuera de Huancayo. Y me arrepentí porque la verdad, retornar, y eso que yo me vine de retorno con Cruz del Sur, señores, 12 horas y medio, wow, esperando allá en el cerro de, ¿cómo se llama? Ticli, oigan, a punto de que explote el corazoncito, señor, que realmente tenemos unos, unos medios de transporte, unas vías de comunicación tan dramáticas realmente. Y no hay, ni siquiera desde la perspectiva de ofrecimientos hubo de que se iba a, digamos, poner como alternativa una vía de comunicación que uniría en menor espacio de tiempo el mismo Huancayo, pero nunca se hace viable. ¿Por qué? Porque también desde los gobernadores regionales que tenemos, señores, hay cada simpático angelito que llegó al cargo como gobernador regional y lo primero que ha hecho también es engordar, forrar, dicen, no solamente su bolsillo, sino también a de su entorno. Entonces, verás, es triste admitir, pero estamos como estamos en el país, porque otros países, por favor, tienen esa capacidad de negociar rápidamente y modernizar sus vías de comunicación. Huancayo, ¿en qué estamos? En cada situación, por ejemplo, en plena pandemia, cuando uno por alguna necesidad tiene que salir a la avenida real, ¿acaso no nos damos con la triste realidad? Oiga, en plena pandemia está la gente irresponsablemente caminando por grupo y uno ve, oh Dios, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me agazapo? Porque uno ve pues tanta cantidad de personas, señores, es que no hay otra alternativa que desconcentre, oigan, las alternativas, por lo menos
de vía para, digamos, desconcentrar esa cantidad de vehículos y también, por ejemplo, no tenemos espacios para recreación, como por ejemplo la mayor parte de los alcaldes también se han encargado de destruir algunas pocas reservas ecológicas con las cuales Huancayo todavía cuenta. Y bueno, destrozado esto, con esta perspectiva realmente es, ¿qué estamos haciendo acá en Huancayo? Seguimos en eso. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Wow. Esto también, señores, seguramente que ustedes también son víctimas, por ejemplo, a ver, de cobros, por ejemplo, excesivos, cobros a veces antitécnicos, antojadizos, de parte de Sedam Huancayo, por ejemplo. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen realmente los, funcionarios de turno? A ver, por favor, ya te suspendí el servicio, pero tienes que ponerte al día si es que no quieres que se te suspenda el servicio. Y está vinculado también con el tema de energía. Y mira, por ejemplo, el tema de energía. El hidrocentro, señores, es dramático. Yo algunas veces que paso por ahí, por ejemplo, señores, tantos, a ver, paisanos nuestros, a veces unas colas interminables en plena pandemia, a la espera de reclamar esos recibos que si ayer, por ejemplo, pagaban, digamos, 30 soles, de un momento a otro se convirtió en plena pandemia. A ver, primero 120, dicen 350 soles. Hay unos señores que derramaban tanto llanto realmente porque se sentían impotentes, porque ya no tenían energía más de un mes y medio y habían hecho, decía, una junta para que puedan canalizar esos recursos y pagar, porque no pueden vivir en la oscuridad. Señores, qué terrible es esto. Ministerio de Agricultura. Bueno, bueno, pues esta es una cartera que realmente debería de implementar políticas agrarias de acuerdo a la realidad de nuestro país. Políticas que realmente se encarguen no solamente de impulsar, ¿ok?, una agricultura más competitiva, una agricultura que nos pueda permitir realmente no solamente producir productos competitivos, que nos daría la opción para poder exportar, pero no tenemos una, digamos, política agrícola como lo tiene, por ejemplo, a ver, si vamos un poquito, muy cerca, Estados Unidos, a pesar de que es un país modelo realmente en muchísimos aspectos y que aparentemente no debería de preocuparse por el sector agrario, oigan, es el único país que realmente toma todas las previsiones, ¿okay?, para proteger el desarrollo agrícola, ¿okay?, inclusive a previsión de los fenómenos de la naturaleza. Porque hay que admitir, por ejemplo, que la agricultura es el único sector donde aquel ciudadano que arriesga invertir en ella, arriesga el 100%, señores. Hace poco, por ejemplo, Huancayo, prácticamente los agricultores estaban llorando, estaban desesperados. No hay lluvia, no hay lluvia. Ya prácticamente tenemos los sembríos que están a punto de prácticamente secarse. Pero cuando de pronto se produjo la excesiva lluvia son extremos. Entonces, debería de haber una política agraria en el país de acuerdo a los fenómenos de la naturaleza de cada jurisdicción territorial. Pero desde esta cartera no podemos pedir pegas al olmo. Hay gente que está en esas carteras ministeriales y repetimos, simplemente por favores políticos. Entonces, tampoco podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de esta cartera ministerial interesante. Ministerio del Ambiente. Chicos, seguramente que ustedes también van a concordar conmigo. Esta es una cartera realmente tan preocupante porque la capa de ozono en el país y también en el mundo ya está pasando una factura. En realidad, otra hora, por ejemplo, nuestros antecesores que nos dicen, bueno, pues no estaban utilizando bloqueadores, no había ese riesgo enorme, por ejemplo, de cuando tú de pronto sales a caminar
y no te proteges con algo, sientes como que estuviese incendiándose tu piel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Los mismos seres humanos nos hemos encargado de destrozar nuestro propio hábitat con nuestra propia irresponsabilidad. Ministerio del Ambiente, ¿qué estará haciendo ese angelito en esa cartera ministerial, señores? Claro, es una preocupación y, bueno, lo digo con alguna sorna porque creo que es menester también, bueno, pues reaccionar porque no podemos permitir que estas cosas pasen en plena luz del día, ¿verdad, chicos? Bueno, yo estoy realmente hablando y hablando y hablando, pero es decir, a mí me preocupa, chicos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, y la metodología en este tipo de curso es una dinámica. Mi punto de vista, por ejemplo, mis reflexiones. Doctora, por ejemplo, mire, yo vi una cosa así de esta naturaleza, yo viví una situación, una experiencia, es decir, me encantaría, por favor, una interacción con ustedes. El hecho de que sea una reunión virtual no implica que ustedes puedan tener la capacidad, por favor, y el derecho de interrumpirme, acotar, polemizar, acaso adicionar vivencias, experiencias, y así podríamos fortalecernos mejor aún, chicos. ¿O no hay, acaso, nada que decir? Hay mucho que decir. Lo interesante que es ser atrevidos, osados, en el mejor de los términos. Así que los reto a que dinamicemos, ¿de acuerdo, chicos? ¿Qué dicen? Yes or no? Sí, doctora, está bien. Sí, estoy de acuerdo, yo también. Sí, pienso que sí. Entonces ya saben, por favor, están los micros abiertos para que me interrumpan y me digan, sí, doctora, yo vi estas circunstancias, yo evalúo de esta manera. ¿Qué les parece? ¿Hacemos esa dinámica, por favor? Sí, doctora, estaría bien. Sería mucho más ameno también. Encantada, encantada. Entonces, por favor, ¿y qué dicen los caballeros? Solamente estoy escuchando la voz del sector femenino. ¿Qué dicen los caballeros, por favor? ¿Estamos de acuerdo o no? Hola. Totalmente de acuerdo, doctora. Formidable, formidable, por favor. Interactuemos, dinamicemos. Yo sé que hay muchos abogados, muchos educadores, hay psicólogos, hay policías. Es un bonito equipo, es un grupo, es un conglomerado humano que tiene una formación, un perfil y mucho que aportar. Y este tipo de reuniones, chicos, ojo, no va a volver a repetirse escenarios de esta naturaleza, por ejemplo, porque solamente hay una oportunidad, se dicen, para hacerse notar. ¿Se dice verdad? Ok. Y si no aprovechamos, no nos hacemos presentes con nuestro punto de vista, con nuestro atrevimiento, habremos pasado a la posteridad como unos absolutos desconocidos. Y eso no es cierto, ¿verdad? A mí me encantaría realmente retornar un poquito a esta cartera ministerial, ok, de acá, de educación, señores. Muchos de ustedes son padres de familia. Oigan, ¿no han vivido experiencias dramáticas? ¿Qué les pareció? Por ejemplo, me gustaría un punto de vista de alguien en el tema del caos, de la crisis del sector de educación. A ver, el micro está abierto. A ver, querido. Karinita, aló. Ahí te escucho, Jaime. Quiero aportar en este punto del problema que se ha suscitado en educación, por lo que los implicados o perjudicados son los niños verdaderamente, porque no se les ha dado el tratamiento educativo debido a un plan, bueno, de repente improvisado que ha hecho el sector educativo. Claro que no se esperaba este problema de la pandemia y bueno, al comienzo del mes de marzo, cuando ya se iba a iniciar las clases, también apareció la pandemia. Entonces, en realidad el Ministerio de Educación no ha previsto esta situación de lo que se iba a empeorar del problema. De ahí que los niños, bueno, vamos a hablar de los niños, por lo que ellos han sido los implicados. Yo he visto directamente, porque trabajo con niños, soy personal administrativo de
de una institución educativa. Oh, Bueno, la improvisación de todo, de todas las enseñanzas y de la problemática que ah, vienen teniendo hasta ahora los niños, por lo que no han tenido los implementos respectivos ni los aparatos necesarios. bueno, Bueno, estamos hablando en la ciudad, pero ¿cómo será en el Perú profundo? Ese es claro. el problema, ese es el problema. Hay reportajes y somos partícipes o somos testigos de ello, y es doloroso realmente. Había que ponernos Bueno, ahora de eso. otra cosa. Ahora, el Estado, a través del Ministerio de Educación, ¿cómo van a calificar a estos niños que inclusive han sacado diciendo que no deben ser desaprobados ningún niño? Pero ¿cómo van a ser evaluados estos niños si es que no Y lo han peor es llevado el curso como educativo? Es a una un problemática bastante preocupante, por lo que los que conocemos en educación estamos imbuidos de esta problemática que debemos saber todos y aportar un poquito más a través de nuestros conocimientos. Vamos a llegar, muchos de nosotros vamos a estar enterados de que debe aportar con los padres de familia y poderles apoyar también a través de nuestros conocimientos, a través de todos los que estamos ahorita en esta promoción que vamos a salir, que quisiéramos que aporten todos, en todo campo, en todo campo. Eso es todo lo que puedo aportar. está muy bien. Excelente. Un fuerte aplauso, por favor, para Jaime Ambrosio, nuestro gran participante. Mire, mire, o sea, acaba de tocar, digamos, uno de los temas más álgidos en la educación, señores. ¿Cómo es posible que se haya manejado con tanta irresponsabilidad de haber dictado una normativa en el sentido de promover a todos los estudiantes a niveles inmediatamente superiores, cuando realmente se dijo que ningún niño, ningún joven va a desaprobarse en este periodo de la pandemia? La verdad, ¿a quién le estamos sacando la vuelta? ¿A ellos? Seguramente. Pero a quien estamos sacando la vuelta es al país, señores. Un ser humano mal formado, mal preparado educativamente, va a ser un mal ciudadano que seguramente va a enfrentar y afrontar vicisitudes como las que actualmente vivimos, con la absoluta irresponsabilidad y la mediocridad correspondiente. Porque lo que se está haciendo es el facilismo y la mediocridad en el manejo de este conflicto, del quehacer de la pandemia, señores, cuando realmente todo se ha venido improvisando. No ha habido unas medidas así concertadas. Es decir, ¿cómo es posible que esto, siendo esta cartera de educación el meollo, el kit del recurso humano que se espera formar para el futuro del país, esté debatiéndose en un caos, en una crisis como la que se tiene? Realmente. Hay mucho por discutir, hay mucho por analizar, pero verdad, siempre debemos estar dispuestos a decir, esta boca es mía, este es mi punto de vista. Así que, señores, realmente, no solo esta cartera, sino todas estas carteras con las cuales realmente contamos, ¿qué han hecho en plena pandemia? Más allá realmente de haberse encerrado en sus casas, o algunos haber concurrido, por ejemplo, yo les cuento algo que, mejor no les digo porque de veras, no vaya a ser que esto trascienda, como estamos siendo grabados también por la instancia correspondiente, no voy a trascender relativamente para quienes habla, así que, pero por favor, no hay una sola cartera ministerial que de veras se excluya de que también en plena cartera, digamos, en plena pandemia se han beneficiado porque han percibido el 100% de sus remuneraciones y carambas, era tan escandaloso el tema que hasta se beneficiaron directamente de aquellos emolumentos extraordinarios que era, caramba, para los sectores más vulnerables, más necesitados. Y estos
no tuvieron o mejor tuvieron el despalpajo de quedarse con ellos, simplemente con el solo argumento de decir, no, todos estos, digamos, apoyos que estaban programados para esos sectores, no los hemos ubicado, y hay prensa que ha denunciado, señores, cantidad enorme de cajas y cajas de productos prácticamente fungibles que debieron de haber llegado a los sectores necesitados, simplemente se pudieron allá en esos escenarios donde esta gente encargada de poder trabajar, que para eso se les paga, señores, nunca cumplieron su tarea. Entonces, realmente, no se pregunta, ¿para qué tenemos tanta cantidad de carteras ministeriales que lo único que está provocando es que prácticamente nuestros recursos se desvíen a sectores tan improductivos? ¿Por qué acaso es justificable? Y algunos en plena contienda, por ejemplo, ahora en las campañas electorales lo escuché con tanta sorna a un individuo que es candidato y dice, ¿no? Oh, mi propuesta es crear el ministerio de XYZ. Es decir, actualmente tenemos tanta cantidad de carteras ministeriales que no justifican, señores, su existencia. Porque si realmente queremos evaluar la existencia de estas y a las funciones que cumplen, realmente debería de fusionarse, debería de reducirse la cantidad de carteras ministeriales tan grandes e inútiles, inservibles que tenemos en el país. Entonces, señores, ¿cuánta cantidad de personas son parte de la burocracia del Estado? Aprenden a vivir, dicen, de la mamarella del Estado, porque nunca hicieron nada para poder realmente generar su propio recurso. Entonces, para ellos, claro, es justificable seguir incrementando más carteras ministeriales, hay que seguir inventando. Seguramente mañana nos dirán cartera ministerial de la iglesia, cartera ministerial seguramente, a ver, yo no estoy en contra, digamos, del folclore, pero también nos van a decir cuando realmente debería impulsarse en áreas específicas este tema, por ejemplo. Pero, chicos, realmente la cantidad de carteras inútiles, inservibles, urgentes deberían de ser fusionados. Máxime si estamos en una situación económica paupérrima, fruto del robo, del asalto de la cual hemos sido víctimas en plena pandemia de parte de Vizcarra y su séquito, por favor. Entonces, esto realmente, cuando ustedes se enteren bien, y realmente, repito, infórmense, por favor. La información realmente está a disposición de todos nosotros, y debemos de tener este tipo de espacio para poder, digamos, reflexionar, y bueno, pues, tomar decisiones y decir, oigan, estamos a puertas de las próximas elecciones. Yo no voy a permitir que un monigote como aquel que está pretendiendo con el número 1 llegue al Congreso de la República. Voy a frenar esto. Y si yo tengo algún anticucho, se dice, de este individuo, lo voy a denunciar. Oigan, pero pareciera que decimos, ¿no? Bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Total, a lo mejor mañana puedo tocarle las puertas a este fulanito cuando ya esté en el Congreso y me puede dar un espacio laboral, tal vez para mí no, sino para mis hijos ni demás relacionados. Miren esa mentalidad del sometimiento de gran porcentaje de peruanos realmente que pensamos así. Y entonces tenemos paradigmas que no nos hacen ver que somos seres con autoestima, con amor propio. Pero no, estamos siempre, bueno, pues haciendo hasta que discurran los años por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo para hacernos notar? Poco o nada. Entonces, chicos, hay muchísimo que reflexionar en esto, ¿no? ¿Alguna opinión más, por favor? O de cualquier otra cartera ministerial, obviamente. Seguimos. ¿Nada más? Buenas ¿No hay noches con ninguna todos. opinión más, chicos? Buenas A ver. noches con todos. Mi nombre es Beatriz. Buenas noches, Aló. Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Cómo está? Muy al margen de la política, mi punto de vista es la siguiente. Correspondiente a la educación, me he dado cuenta que durante todo este tiempo
lo menos que he podido percibir de los profesores es que hayan emitido el leer. Ha habido muy poca lectura al respecto. Ahora, no solamente hablemos de la pandemia. Si ustedes todos nos acordamos que desde el 2019, al comienzo de los estudios que comenzaban en marzo, se veía que el Ministerio de Educación emitía unos libros con horrores, debería decir, porque errores ya no son, horrores ortográficos, donde mencionaban cosas que no eran debidas, no eran adecuadas. Así que no simplemente mencionemos de que la pandemia ha sido el ente de que la mala educación no se realizó, que los niños han sido los más perjudicados, que es correcto. Pero sin la pandemia, también hemos visto de que muchos niños han sido perjudicados. En la pandemia, yo puedo corroborar en muchos compañeros que así como yo tienen hijos y no he visto que hayan promulgado la lectura. Yo, de mi parte, he tenido que verificar libros adecuados para mi hijo en el que le llame la atención leerlo. Leerlo con él, hacer de que su escritura también comience a mejorar, tener la habilidad de poder guiar que el estudio no sea tan tenso, porque ha sido muy tenso para todos, para aquellos que también ahorita nosotros estamos ahora acá presentes, teniendo todas estas conversaciones, también es difícil. Estoy hablando con personas que ya todos somos mayores de edad, muchos son profesionales, muchos quieren aprender a más. Entonces, no solamente veamos por ese tema, veámonos también a nosotros mismos, que comencemos a entablar una educación a todas, a todos, a todas nuestras familias. Leamos, comprendamos todo este tema, muy al margen de la política. Ya eso se ha visto de que la política está manchada. La política no ve por el pueblo tiene que verse por sí mismos. Lamentablemente ahora que llegan las elecciones no hay buenos candidatos, no son buenos profesionales. Todos están sumergidos en la corrupción de alguna u otra manera. Ahora, votar nulo también no es adecuado. Deberíamos de votar a conciencia. Y espero que ahora que sigue esto lo de la pandemia, pues hayamos aprendido a ver una forma adicional a la del estudio virtual con nuestros hijos y ayudarlos a mejorar. Ya nosotros también hemos aprendido al respecto y debemos de mejorar. Esa sería mi acotación. Gracias. Bueno, qué bien, qué bien. En realidad has tocado puntos bastante álgidos, Beatriz. En verdad te das cuenta esa riqueza de vivencia y experiencia que tuviste. En realidad, fíjense, tú has dicho algo tan real. Doctora, buenas noches. Quisiera aportar algo. Hola, Aló, aló, hola. ¿Te escucho? doctora, Claudia? quisiera aportar. Sí, soy Muy bien, Natalie. muy bien, por Doctora, favor. fuera del tema de educación en cuanto al tema de, por ejemplo, los que somos pequeños o microempresa o tenemos tiendas, el tema es que cada municipalidad ha sido tan pegada, por decirlo así, porque han venido quizás a pedirnos uno y otro permiso, una y otra cosa, sabiendo las condiciones en las que ahorita nos encontramos, puesto que con el tema de la pandemia se han cerrado un montón de negocios y quizás se nos ha vencido las licencias de funcionamiento o las licencias de defensa civil y han venido improperiamente a pedirnos y a exigirnos, ¿no? Como es en mi caso, que se ponga porque si no nos iban a multar y nos iban a cerrar y viendo todo ese tema, uno ya no sabe si abrir o cerrar, ya no encuentras ni la salida de cómo seguir adelante, ¿no? Siendo mamá o teniendo miles de cosas. Yo por lo menos he visto esa forma tan tediosa del señor Prudencio, que es el señor que corresponde al área de la municipalidad de Huancayo,
que es muy prepotente, pues, ¿no? Y yo pienso que eso también debe estar regido por alguien, porque es muy tedioso esa parte. Ay, Dios. Ah, caramba. Bien. Está bueno. ¿Algo más, Natalie? No, eso sería todo, doctor. En realidad, mira, wow. Cada uno en la medida bueno, pues, hemos sido actores de esta situación que afecta al mundo, a todos los ciudadanos del mundo. Tenemos vivencias, tenemos, digamos, hechos que seguramente han calado en nuestras vidas. Y la misma que, como por ejemplo el caso de Natalie, ha visto algunas precariedades que se han evidenciado peor aún en plena pandemia. La mala práctica, la corrupción en otros términos, el abuso de autoridad en otros términos. Pero la verdad, eso es Perú, eso es Huancayo, esos son esos pequeñitos, empleados públicos que tienen un poco de poder y han aprovechado de ese poder, chicos. Pero es que más allá de eso, no sé si ustedes recordarán, chicos, en plena pandemia, esta señora, ¿cómo se llama esta señora? Que quiso ser alcaldesa de Huancayo y no logró, creo que no encontró ni su voto. Esta señora, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta señora? Que luego se atrevió por el grupo de Urresti, Podemos por Lima. ¿Cómo se llama esta señora? Clotilde Castillón. No, no, la que está en el Congreso, una señora, no sé. Cecilia García. Eco. Esta señora, ¿acaso no ha hecho esa mala práctica, señores? A ver, destinaron un recurso especial para unas canastas especiales para el sector más vulnerable, más necesitado. Y la primera en beneficiarse con 4 canastas así consistentes, chicos, y los había enviado 2 a su mamá, una a su tía y una a su hermano. Oigan, y esta dijo, sin ningún desparpajo, si todo el mundo se beneficia, ¿por qué me tienen que mirar a mí? Yo también puedo hacerlo. Oigan, qué vergüenza cuando esta señora impulsa, dice, la anticorrupción. Entonces, oigan, a ver, ¿a quiénes vamos a elegir para el Congreso de la República? ¿A gente con valores? ¿A gente que realmente empecemos a indagar qué ha hecho en su pasado? ¿Quién es? ¿Cómo está llegando a capturar ese poder? ¿No dicen que mucha gente hasta se vende al diablo? No sé realmente, pero de veras. Y acá en Huancayo se ha visto también desviaciones de ese tipo de recursos de apoyo a los sectores vulnerables, a los ancianos, a los necesitados, por ejemplo. ¿A dónde llegaron a parar? A la casa de estos burócratas del ministerio, de las direcciones regionales, de las municipalidades. Oigan, y como en el caso, por ejemplo, que dice Natalie, han usado el pequeño poder que tienen para abusar de su autoridad. En realidad, así somos lamentablemente muchos peruanos. Es que, bueno, pues esperamos tener un poquito de poder para poder cometer abusos contra nuestros propios conciudadanos. Pareciera que realmente nos olvidamos quiénes somos, de dónde venimos, y logramos ese pequeño poder y, sobre todo, no solamente aprovechamos de ella, sino que tratamos de sojuzgar, tratamos de aplacar a quien realmente está generando su propia empresa, su propio ingreso. Es una lástima realmente, pero estamos así en Perú, señores. Estos pequeños detalles que se dan, bueno, pues es que la pandemia ha enrostrado definitivamente las totales precariedades, los desmales, los malos manejos, en fin, las inmoralidades, todo se ha visto en muchísimos escenarios que ayer seguramente pasaban por agazapados, simplemente no eran visibles. Hoy sí, bueno, pues en algo ha servido, dice la pandemia, porque realmente conocemos con quiénes tratamos, quiénes somos. Inclusive, cuando hablamos de la violencia contra la mujer,
ya sabemos qué tipo de papá, qué tipo de hermano, qué tipo de esposo, qué tipo de marido, quiénes somos. Y las mujeres, quiénes somos, abusivas a lo mejor. ¿Por qué? En realidad, hay algo tan real, chicos. La violencia generalmente se dice que es del varón contra la mujer. Y no, señoras, eso no es real. Hoy por hoy, la violencia generalmente es de la mujer contra el varón. ¿Por qué? Porque está demostrado en la práctica que la dependencia económica, ya sea de la mujer respecto al varón o del varón respecto a la mujer, carambas, va a ser sinónimo a futuro de violencia, de humillación, de sometimiento. Por lo tanto, entonces, la violencia ahora es también al género masculino. A veces, siendo este tema bastante abierto realmente, hay veces por el que dirán y la vergüenza, se quedan calladitos los varones. Y el hecho de que, por ejemplo, de sorpresivamente, y eso es real, ok, en pleno siglo XXI, y eso es saludable también, las mujeres están revirtiendo los papeles, los roles. La mujer, a pesar de estar, digamos, dedicada a tareas domésticas, ha ido buscando, construyendo su competitividad, ya sea, digamos, como técnicos, como profesionales. Por lo tanto, hay espacios en pleno siglo XXI, caramba, que les dan la opción a ejercer cargos bastante competitivos. Y de la noche a la mañana, ayer ella era la que realmente se sometía porque solamente dependía de la remuneración del marido. Hoy, lamentablemente, el varón perdió el trabajo y tiene que asumir necesariamente el cuidado, las tareas domésticas, y es la mujer realmente la que está, bueno, asumiendo toda la administración económica, digamos, de las necesidades del hogar. Entonces, chicos, y ese rol, el cambio de papeles, hace de que ahora la violencia haya cambiado de género. Entonces, por favor, no podemos decir que solamente hay violencia contra la mujer, hay violencia contra el varón. Entonces yo creo que es momento también, digamos, de reflexionar. Nadie tiene derecho a violentar a nadie. Uno. Dos, varón o mujer van a, digamos, actuar hasta donde nosotros se los permitamos. El día en que digamos, no, hasta acá, punto, me interesa cómo las consecuencias las afronto, el escenario habrá cambiado. Pero para que esto ocurra, señores, también es tarea de quienes realmente tenemos este tipo de espacios. Esto que estamos dialogando, esto que estamos reflexionando, vayamos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todo nuestro entorno, a hacer una réplica de este tipo de reflexiones. ¿De qué vale realmente ser beneficiario de este tipo de reflexiones, de este tipo de información? Simplemente nos vamos a quedar con ella. ¿Acaso no es cierto que es mucho más beneficioso, más la inversión que cada uno hace, no solamente la parte económica, sino el factor tiempo, que también requiere economía, señores, hacer un efecto multiplicador de esta información? Una población de vida informada no va a ser tipo de maniobras, en realidad, violentas, como las que se tienen en el país, y mejor aún en escenarios como los que estamos viviendo, señores. Doctora, buenas noches. Buenas noches, querida. ¿Cómo Sí, estás? doctora, buenas noches. Hola. Mucho gusto, doctora. Mi nombre es Milagros. Justamente hablando de ese tema, lastimosamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lastimosamente no hace nada cuando es referente a la violencia contra la mujer o violencia contra el hombre, violencia en general. Eh, yo he tenido la oportunidad de chocar con ese tipo de casos, lo que se refiere a violencia, maltrato, no solamente físico, sino lastimosamente psicológico, hacia un hombre y hacia una mujer. Siempre, siempre hay los casos que suceden y a veces una mujer por miedo no quiere denunciar, un hombre por vergüenza, como usted dice, no quiere denunciar porque sería vergüenza que la gente mire de una forma, lo mire como si fuera una persona, se diría, que no puede defenderse. El Ministerio de la Mujer
tiene para hacer un montón de cosas, para que hagan charlas informativas, para poder hablar, subir videos, porque ya ahora más que nada hay facilidades, no solamente en internet, están las redes sociales, para que también nosotros como mujeres y las personas que son realmente vulneradas, se diría, más que nada en esta pandemia, eh, puedan ver y puedan darse cuenta que hay soluciones y hay una forma única de poder denunciar a nuestros agresores. Eso sería todo, doctor. No, y me parece bien, realmente te felicito, gracias por decirlo. Chicos, realmente, a veces sentimos mucha impotencia, a veces decimos, bueno, mejor me callo, no lo digo, pero es mejor, oigan, el día en que nosotros nos atrevamos a decirlo, expulsemos aquello que nos está teniendo, digamos, dolidos del corazón o simplemente enclaustrados en nuestras ideas, en nuestros conceptos, y no podemos salir realmente, estamos quedando en el anonimato, porque a veces eso es complicidad, a veces eso es, digamos, el papel cómodo de evitar el que dirán, pobrecito, pobrecita, ¿qué va a pasar? Mejor no lo digo. No, hay que ser realmente, repito en todos los términos, atrevidos para cambiar este escenario, porque si tú varón, tú, mujer, realmente tienes descendientes, hijos, el papel que tú asumes, esto va a replicar tus descendientes. Por lo tanto, hoy es momento de, bueno, pues, aprender a dialogar. Seguramente que dentro hay veces de la monotonía que vivimos en esta crisis, hemos vivido el confinamiento, muchos de nosotros, por ejemplo, nos hemos puesto a escribir, nos hemos puesto a leer, nos hemos puesto a pintar, pero también hemos tenido seguramente la oportunidad de poder dialogar más con mamá, preocuparnos más por papá, qué sé yo. A veces seres humanos, ¿saben qué? Cuando hablo de ese tema, uno conmueve el escenario. ¿Por qué? Porque llegamos, por ejemplo, en el país, en nuestro Perú, lamentablemente, y no solamente en Perú, casi en toda Latinoamérica realmente, con algunas excepciones como Argentina, por ejemplo, oigan, hay una especie de, a ver, Doctora, buenas noches. por favor, Quiero aportar algo. Mire, dígame, por el favor. tiempo que yo tengo el negocio, me he dado cuenta, o bueno, aclarando, ¿no? Lastimosamente, el sitio donde nosotros vivimos, que es la región Junín, venimos desde que nuestros abuelos o nuestras mamás han enseñado que lastimosamente el machismo sea Ah, muy constante. Si nosotros queremos cambiar la sociedad, obviamente que tenemos que cambiar nosotros desde casa. ¿Qué así, quiere decir? Que yo tengo que enseñar a mis pequeños, ya sea varón o mujer, que las cosas son equitativas para ambos, que así, acá no hay que la mujercita solo lava y el varoncito no, él no lava, o que por ser varón, como lo dicen antiguamente y lo he escuchado dentro de mi familia, no, el varón tiene que asumir todos los gastos de la casa, no, el varón tiene que pagar todo, tú como no, mujer, no, eso tiene que cambiar desde nosotros. Yo lo he visto dentro del negocio también, que los señores que bajan quizás de las zonas más altas, ¿no? De los pueblos aledaños, los señores son muy, muy machistas. Tú los ves pues usando celulares de de gamas muy altas, y mientras que a sus esposas usan pues celulares de tecladito. Y no, porque como ellas son las señoras de la casa y tienen los bebés, ellas no pueden usar. Es mucho el machismo que nosotros ejercemos. Eso es por eso que de nosotros tiene que cambiar desde casa. Enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a respetar a la mujer y que ellos también sean respetados como varones. Eso sería todo, doctora. sí, realmente, de veras que es duro decirlo, pero es verdad. Necesitamos una real preparación craneana, chicos. Cuando me refiero a una real preparación craneana, por ejemplo, necesitamos urgente, esto puede ser mañana, no sé, años a más adelante, qué sé yo, a meses, pero esta, este modelo mental, este esquema mental, que es parte arraigada en muchísimos de nosotros, tiene que ser anulado, señores. Este paradigma que realmente no nos permite
ver lo que es la realidad, estamos obnubilados, estamos ciegos, señores. Esto tiene que romperse, porque si nosotros no nos atrevemos a dar un paso adelante y decir hasta acá esto y esto no puede realmente continuar, mi generación no puede ser cómplice de esto, yo tengo que avanzar, por favor, esto no va a cambiar. Estamos, ya les digo, por favor, con un paradigma erróneo. Por ejemplo, lo que dice la coleguita, por favor. Oigan, el machismo siempre ha existido y existe, y Perú es uno de los países donde el machismo es muy arraigado, pero mucho más es notorio en la zona, oiga, andina. Las zonas andinas se hacen más evidente la presencia del machismo, el maltrato a la mujer por su condición de mujer, simplemente, la postergación de la mujer solamente por ser mujer, ¿ok? Entonces eso, por ejemplo, es una cosa, si ustedes se dan, por ejemplo, un viaje simplemente acá cerca, a Bolivia, Bolivia es una zona andina, probablemente tiene un sector, un vasto sector más andino que Perú, pero ahí reina el machismo, oigan. Y prohibido realmente para las mujeres, para toda la población, es un modelo mental que para ellos es normal esto, señores. Sometimiento, postergación. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Huancayo es una zona andina. Huancayo realmente todavía es víctima de la presencia de muchísimas mentalidades de postergación, de subyugación a la mujer. Pero caramba, creo que la información, la educación es el único medio, es la única arma que nos va a permitir romper ese tipo de paradigmas. Karina, no se te escucha nada. ¿Hola? ¿No me escucha? ¿Hola? ¿Hola? Sí le escucho yo, doctora, yo sí le escucho. Karinita, no se escucha. Sí, le escuchamos, Sí, doctora. está escuchando, se escucha perfectamente, doctor. Escucha perfecto. Sí, Doctora, sí se le escucha. doctora, quisiera participar. Sí se escucha, doctora. Doctora, A ver, Doctora. Vamos a darle el uso de la palabra al coleguita, por favor, que primero pidió la palabra, querida, luego esas, por favor. sí, doctora. Bien, quisiera aportar a la buena interpretación que estamos dando respecto a esta clase que está enfocada en el Estado. Desde mi punto de vista, considero de que el Estado está en estado de coma, puesto que todas las instituciones que conforman el Estado, al igual que sus poderes, están corroídos por la corrupción, así como también los organismos constitucionales autónomos. Ya nosotros hemos visto, hemos sido testigos de ver, por ejemplo, la corrupción que se ha enquistado, ¿no?, en los cuellos blancos del puerto. Vemos también cómo está enquistada dentro del Ministerio Público. Hay fiscales que hay casos evidentes que archivan, pese a tener los elementos de convicción para formular sus acusaciones. Y así sucesivamente en los ministerios, de la misma forma, la transferencia económica que se da a las municipalidades, los gobiernos regionales, esos cargos de confianza son cargos de corrupción, ¿no? Ya se ha visto, se ve la colusión, se ve una serie de delitos que cometen, pues, dentro de las instituciones del Estado. Entonces se ha visto mellada los valores dentro de una sociedad. En ese sentido, tenemos ahora una sociedad cada vez más que se va a la decadencia, ¿no? Por la ausencia de los valores, de la buena educación, de los buenos principios, de la buena fe, entre otras cosas. Por otro lado, también hablábamos, ¿no?, del tema del machismo, ¿no? Pero debemos hacer un análisis bastante profundo en este aspecto, de que se puede ver las estadísticas de que hay menos criminalidad en las zonas altoandinas que en la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad se ve un constante feminicidio, pero en las zonas altoandinas no se ve ese mismo rango. Entonces, habría que ver desde qué punto de vista se está enfocando el machismo
o tal vez se está malinterpretando la reivindicación o el empoderamiento que también la mujer debe tener en la sociedad en igualdad de condiciones que el varón, y tal vez se está trasladando un poquito a esa frase tal vez dicha en Vox Populi, las chicas feminazis, o sea, exacerbar el derecho de la mujer sobre la del varón, pero en una sociedad urbana. Por eso es lo que hay una colisión, hay una confusión de roles y se da esto, ¿no? Entonces yo me baso fundamentalmente a las estadísticas, ¿no? Que en la zona urbana o en la ciudad se ve mucho mayor, ¿no? Las estadísticas de la agresión contra la mujer, pero en los pueblos no se ve esa estadística. O es que también hay casos que no se denuncian de repente, ¿no? Por ahí puede ser. Entonces, en ese sentido, habría que hacer un profundo análisis en este aspecto para poder nosotros poder participar en calidad de conciliadores. Muchas gracias. Sí, en realidad, mira, un buen análisis, mi querido doctor, en realidad, seguramente que ustedes están informados recientemente en forma inexplicable, por ejemplo, y esto es ya una acción que debería de tomar la Defensoría del Pueblo en forma inexplicable, por ejemplo. La presidenta del Ministerio Público, Zoraida Ábalos, archivó la denuncia que se produjo, por ejemplo, por delito de lesa humanidad, tanto al ministro de Salud como a Vizcarra, habiendo tantos elementos probatorios, tantos elementos de convicción. ¿Cómo es que, aprovechando su condición de fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos haya archivado esta denuncia que debió de haber dado realmente ya al lugar la investigación correspondiente? Entonces, bueno, hay situaciones que realmente nos deja perplejos y decimos, bueno, estamos en Perú, pero ¿qué está ocurriendo realmente? Entonces, pareciera de que Vizcarra ha dejado en cada área de toma de decisiones de esta naturaleza a personas clave como sus acólitos. Por eso es que, y también habría que realmente enfrentar por qué Zoraida Ábalos puede tomar una determinación de esta naturaleza y está actuando en contra de 32 millones de peruanos. Entonces, en realidad, bueno, analizando a su vez la reflexión del colega, aparentemente no hay estadísticas que evidencien que hay violencia contra la mujer en las zonas altoandinas, en las zonas rurales, en las zonas donde realmente la mujer tiene muy poco nivel de educación. Casi generalmente en estos sectores reina el analfabetismo. Digamos, a ver, de una muestra de 10, a ver, si hablamos de la población de analfabetos, de una población de 10 en estas jurisdicciones, hay estadísticas que prueban que 8 son mujeres analfabetas. Por lo tanto, para ellas es una situación normal, regular, el subyugamiento, la postergación, no tienen capacidad contestataria, no hay lugar a reclamos, creen de que eso es un modus vivendi, a eso se someten. Y las generaciones que viven en ese mismo, digamos, escenario, creen que eso es la única forma de vivir, bueno, y pasar por inadvertidos, por desapercibidos, las aspiraciones que realmente hoy a todo ser humano, al margen de género, digamos, le corresponden, como parte del derecho que todo ser humano debería de tener. Entonces, hay mucho por sincerar, hay estadísticas que realmente están muchas veces sesgadas, muchas veces parcializadas, o también hay estadísticas que no recogen la realidad de cada jurisdicción en nuestro Perú. Pero realmente creo que hoy, bueno, cada uno realmente tenemos seguramente el derecho a respetar la decisión de cada uno. Hablamos también no solamente de la violencia contra la mujer, la violencia contra el varón, hablamos de la violencia contra, a ver, el tercer género. Y eso es
un mutis, ese es una mala palabra, es un silencio. ¿Cuántos chicos, cuántos jóvenes realmente son de la tercera opción? Entonces, esto realmente ha sido en esta pandemia sujeto de maniobras de los más extremados, de mansalva y violencia total. Y ellos, como son seres humanos que todavía no tienen un marco de defensa, ¿ok? Simplemente se ha quedado ahí en el escenario de, entre comillas, de desconocimiento total. Entonces, la violencia, señores, si hablamos de ese sector, de los géneros, por ejemplo, pero más allá, hay una violencia como lo que yo les hablaba hace un momentico, de los hijos contra los padres. Es lamentable decirlo, pero solamente en Perú hay una presencia bastante gruesa de los hijos que maltratan mucho y postergan mucho y abandonan a sus hijos, olvidando que realmente el solo hecho de ocupar un espacio se lo debemos a ellos. Pero ¿cuánto de nosotros realmente sabemos aquilatar y decir, hoy a tu edad necesitas de mí? Ayer hiciste todo por mí, hoy, por favor, aun cuando tú no necesites seguramente el soporte económico porque has hecho tanto, muy bien, pero necesitas vitaminas, pero necesitas la presencia de tus hijos. No solamente, por favor, para decir, bueno, no podemos salir. Oye, pero ¿acaso no puedes hacer una llamada telefónica para decir cuánto quieres a tus viejos? ¿Cuánto quieres realmente y cuánto les extrañas? Eso a ellos les insufla la vida, la alegría, pero es una especie de forma de vida en Huancayo, señores, en la región Junín. A ver, el olvido, el maltrato, la postergación a los padres. No sé qué piensan ustedes de esto, amigos. Los escucho, por favor. Bueno, queridos, en realidad son las 9:27, entonces, por favor, acá nos vamos a quedar. A mí me agradaría, por favor, que anoten lo siguiente. Por favor, para un poco presentar, por ejemplo, al resumen que nosotros hemos hecho ya de la visualización del vídeo, me agradaría, por favor, que también hagamos esta pequeña complementación, por ejemplo. ¿Conoce la estructura del poder? Por ejemplo, analizar casos en cada cartera ministerial, por ejemplo. Retroalimentarse, por ejemplo, de otras vivencias, de otras experiencias. Doctora, disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Decía, un segundo antes, retroalimentarse de casos como parte de la casuística que pueden presentar. ¿De acuerdo? Y lo ponemos como modelos porque vamos a ir desde ahora ensayando nuestro rol como conciliadores, señores. Es que un conciliador, retroalimentarse de casuísticas, de realidades que puedan corresponder a cualquiera de las carteras ministeriales, o acaso de los organismos, constitucionales, digamos, autónomos. ¿Para qué? Para que en conocimiento de eso empecemos a discernir realmente cuánta información tenemos, porque el conciliador que no tiene información, señores, va a, carambas, nadar contra la corriente. Entonces ya es momento de un poco empezar a informarse. Tenemos que buscarle el gusto a la lectura, señores. ¿Ok? A ver, también, por favor, habría que, si es pertinente, ¿qué les parece? ¿Ustedes propondrían desde su perspectiva, por ejemplo, la fusión de carteras ministeriales? ¿Cuáles, por ejemplo, y por qué?
Carinita, aló, Sí, dime, por favor, Jaime. estamos hablando de fusión, bueno, criterio personal. Yo fusionaría Ministerio de Salud con el Ministerio del Ambiente, Ok, por porque ejemplo, casi son afines, ven la situación de el ambiente, lo ven aparte ¿qué les parece? sobre la contaminación, ¿Qué propondrían desde su y perspectiva, el por otro ejemplo, Ministerio de Salud también la ve fusión la de carteras contaminación. ministeriales? Claro que sí, por ejemplo, ya es un tema, ¿no es cierto?, de analizar y bueno, justificar, fundamentar, y me parece bien tu análisis, Jaime. Y seguramente que tantos otros también podemos llegar a lo mejor a reducir esta frondosa cantidad de carteras ministeriales. A lo mejor nos quedamos con un promedio de 5 a 6, quién sabe, por favor. Así que ensayemos eso y tarea para mañana. Y, queridos amigos, ha sido un gusto interactuar con ustedes. Hasta mañana, 5 para las 6 de la tarde, por favor. Bonita noche y descansen. Nos vemos mañana. Hasta Gracias mañana. Hasta mañana. por igual manera, hasta mañana.